Muy buenos días. Vamos a hablar, como bien dice la doctora Pérez, de estándares de manejo de mieloma múltiple, presente y futuro. Estos son mis conflictos de interés y esto es un poquito de la agenda. Eh, Como bien la doctora Romero explicó, todavía, aún con la modernidad que existe, el mieloma múltiple no es catalogado como una cura, o no podemos decir que existe una cura para mieloma múltiple. Por ende, lo que ahora se está planteando en base a tratar lo que es el smoldering mieloma de alto riesgo es de su beneficio de la intervención temprana. Voy a hablar un poquito de las consideraciones del tratamiento para mieloma múltiple de nuevo diagnóstico, para aquellos que son refractarios o recaídos, opciones de tratamiento, revisar de dónde salen la mayoría de esquemas de nosotros, que son los estudios FIRST, Maya, SWOP y Casiopea, a dar un poquito de actualización de la guía de ESMO, que es la europea, y de LASH, y hablar de nuevas moléculas de tratamiento. La doctora Romero puso esta diapositiva, pero quiero empezar aquí porque como hablamos de tratamiento, la mayoría de los pacientes de tratamiento de mieloma múltiple pues son de edad avanzada y tienen una edad media usualmente al momento de morir, como ella recordó, de 75 años, y que esta tasa de supervivencia global usualmente es a 5 años. Pero ahora, actualmente, la mayoría de pacientes de diagnóstico temprano pues están en la etapa de smoldering mieloma, que surge en caso de hasta pacientes de 35 o 40 años. Estos datos traídos en América Latina muestran que nuestra población usualmente tiene una tasa de supervivencia de 5 años, son inferiores a 50%. A ver si puedo poner el puntero. Tiene una tasa de supervivencia global, usualmente en América Latina, comparado con Asia, de un 50%. Y aquí es importante, pero todo esto ha estado mejorando y esta tasa de supervivencia ha tenido un impacto con lo que son las nuevas moléculas. Anteriormente, como voy a poner una gráfica, el mieloma múltiple era solamente tratado con alquilantes o inmunomoduladores, pero ahora existen nuevas terapias target directamente a lo que es esta célula plasmática clonal o alterada. Y se vio que este impacto de estas nuevas terapias ha mejorado significativamente comparado con 2006 y 2007, que comparado con estudios de ahora, cohortes al 2010, 2012 y hasta 2020 tienen una mejor respuesta de sobrevida global superior a los 5 años. Entonces, esta supervivencia por edad del mieloma múltiple es principalmente mejor en lo que es la población más joven y todavía hay una gran oportunidad para mejorar lo que es la supervivencia en pacientes de edad avanzada. Bien, Romero explicó esta gráfica que el periodo de estimaciones de 10 años de pacientes con mieloma múltiple es principalmente en grupos de edades de 15 a 49 años, 50 a 59 años, que eran poblaciones de edades que anteriormente no se diagnosticaba un mieloma múltiple, sino que eran de edades de 60 a 70 años. Entonces, estas son las drogas que usualmente se han aprobado para el tratamiento de mieloma múltiple. Como bien comenté, en los años 50 estaba el uso de lo que eran los agentes alquilantes, la ciclofosfamida, melfalán, carmustina. Llega en el 2000 lo que es el inhibidor de proteosomas, que es el bortezomib como primera línea. Posteriormente los inmunomoduladores en el 2006, que inició con la talidomida, la lenalidomida, y ya en el 2013 surge lo que es la pomalidomida. Los inhibidores de proteasoma pasaron a una segunda generación, que fue el carfilzomib, que teniendo muy buena respuesta a partir del 2012, y ya la era nueva de los anticuerpos monoclonales pues llegan a partir del 2016 con el elotuzumab y el daratumumab. Ahora ha existido moléculas nuevas que voy a mencionar un poquitico, que nosotros lo visualizamos como que es el futuro futurístico para nosotros, que son los anticuerpos monoclonales y los anticuerpos biespecíficos junto con las terapias de CAR T-cell. ¿Cuál es el beneficio de yo dar una intervención temprana en el mieloma múltiple? Bueno, a pesar de los múltiples avances que ha tenido el mieloma múltiple, incluso en Estados Unidos y con las terapias de las moléculas CAR T-cell, no existe una cura. Y este sigue siendo para todos nosotros un dolor de cabeza. Como explicó la doctora Romero, podemos durar en la etapa de smoldering mieloma aproximadamente de 15 a 20 años. Y este trastorno clonal que presenta un componente monoclonal de un 2 o un 3 gramos, pues puede quedarse en etapa de smoldering mieloma y ser asintomático. Pero el momento que empieza esa transformación maligna o que no existe un acúmulo maligno, pero inicia una transformación maligna, pues el mieloma múltiple inicia su parte activa y es donde empezamos nosotros a dar tratamiento.
¿Qué buscamos? Si el paciente es elegible a trasplante, si el paciente no es elegible a trasplante, si puedo ser agresiva en dar tratamiento o si simplemente dejo el paciente en mantenimiento. Buscamos cura de este paciente o remisión de la enfermedad y busco una remisión. Pero este plató o esta meseta que me intenta hacer de remisión suele ser más rápido, que no dura como los 20 años, 15 años que puede durar un paciente en smoldering, porque nunca volvemos a una etapa de abajo de hacer una eliminación de esa clona o esa células clonales alteradas del mieloma. Pues esa clona sigue alterándose más y existen lo que llamamos nosotros recaída o refractariedad, que es cuando ya tenemos que vemos que a medida de que estos pacientes mueven a lo largo de su tratamiento, lo que son las comorbilidades, lo que son las complicaciones del que el paciente ha recibido tratamiento, ha recibido desgastes de uso de quimioterapia, pues muchos no llegan a lo que son terapias siguientes. Y esta principal foco que debemos de hacer es buscar una remisión inducida en la terapia probablemente más temprana y buscar un diagnóstico temprano de mieloma múltiple para evitar lo que son las recaídas y refractariedades. Esto fue un análisis retrospectivo de 4.497 pacientes que se hicieron en 7 países, donde se vio una duración y el intervalo libre de tratamiento combina según las líneas de tratamiento. Usualmente un 95% de los pacientes reciben primera línea de tratamiento, pero aquellos que llegan a una remisión, cuando ya caen a una segunda línea, solamente nos quedamos con un 61%. Digo nos quedamos porque o algunas no recaen o algunas han fallecido usualmente en esta primera línea. Y ya para una tercera línea disminuye un 23%, que solo a veces tenemos un 38% de los casos reciben 3, 4 o 5 líneas de tratamiento. Es decir, que solo un tercio de estos pacientes reciben más de 2 líneas de tratamiento. Anteriormente, como mencioné en la guía, en la presentación de inicio, prolongar lo que era que el paciente recibiera mayor de 2 a 3 líneas de tratamiento dependía mucho de la respuesta por las drogas que se utilizaban, que eran alquilantes, que eran más agresivos, a que luego que llegaron las moléculas inhibidoras de proteasomas, pues tienen una mejor respuesta al tratamiento. Este análisis en grupo de PETEMA y del grupo español mejora un poquito lo que es el valor real de la respuesta completa según el estatus de enfermedad mínima residual. Luego que empezamos tratamiento, nuestro propósito es buscar enfermedad mínima residual de estos pacientes, ya sea con trasplante, inducción, realizando trasplante y posteriormente dando mantenimiento. Y lo que buscamos es que aquellos que tienen una respuesta de enfermedad mínima residual, que voy a mencionar un poquito más adelante cómo lo obtenemos, tienen una sobrevida libre de progresión de hasta 63 meses. Y lo que uno busca es que este paciente persista en esta respuesta del estatus de enfermedad mínima residual. Si yo tengo una duración prolongada a esta respuesta al tratamiento, pues yo voy a obtener mejores resultados e iniciar una línea de terapia posterior pues tendrá mejor. Las terapias continuas a largo plazo se han asociado con mejores resultados que incluyen tanto de la sobrevida libre de progresión como la sobrevida global, dando una respuesta más prolongada con duración fija de la terapia. Tienen una respuesta mayor de hasta 25 a 35 meses comparado con aquellos que no han buscado o no se le ha dado una respuesta de enfermedad mínima residual. Entonces, cuando yo tengo un paciente que ya se diagnosticó con mieloma múltiple sintomático, el hematólogo se plantea características principales. Las relacionadas a la enfermedad, que fue lo que ya vimos anteriormente, si tiene un riesgo citogenético alto, cómo está la función del paciente, sus comorbilidades que esta presenta, que yo busco en la respuesta a inducción, el ICSS ya se ha revisado como se mencionó anteriormente y calificar mi paciente si es de alto riesgo. Y existe otra parte que es yo ver si el paciente puede recibir candidato a trasplante o no, o sea, yo ver la edad del paciente, que ahora tenemos muchos pacientes en edad joven, qué comorbilidades tenga, que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no tenga alteraciones de inmovilidad y la fragilidad que la podemos ver usualmente por la escala de Charlson. Entonces, el mieloma múltiple incluye lo que es un grupo heterogéneo de pacientes. Yo puedo tener la mayoría en edad ya mayores de 70, 65 años, aquellos que son moderadamente fit, o sea, que tienen la capacidad de realizar todas sus actividades. No tenemos pérdida con aquellos mayores, responden incluso mucho mejor a tratamiento.
aquellos que son vulnerables, aquellos que son muy fit, dígase que pueden realizar todas sus actividades, hacen ejercicio y no tienen comorbilidades, y aquellos que sí son severamente frágiles, que tienen comorbilidades de hipertensión, diabetes y que necesitan ayudas, aquellos que son medio frágiles, que sí necesitan de un protector de casa o familiares, y aquellos que están muy frágiles, que están requeridos totalmente en cama. Entonces, para yo utilizar consideraciones de tratamiento del mieloma múltiple recién diagnosticado, debo de ver esto, el estatus del paciente, si es fit o no fit. Y lo voy a catalogar dependiendo la edad, mayor de 65 o 70 años, con comorbilidades o con capacidad de movilizarse, ver su función de órganos, corazón, pulmón, hígado, riñones. Visualizar lo que son las comorbilidades base el índice de Charlson, que es de geriatría, y fragilidad de disabilidad de sus capacidades, que son las escalas de ADL y el IADL. Entonces, según los criterios del International Myeloma Work Group, para elegir lo que es el tratamiento, yo debo de basarme si el paciente es catalogado para recibir trasplante o si no es elegible a trasplante. Existen parámetros según países que usualmente la edad para elegible a trasplantes de 65 a 70 años o menos y que no tenga comorbilidades significativas. Usualmente esquema de tratamiento es dar una inducción seguida de un trasplante y posterior utilizar lo que es mantenimiento de continuidad. Existen estudios de hasta 2 años. Y aquellos que son de 65 a 70 años o menos, con comorbilidades significativas, es solamente realizar inducción seguida de una reducción de la intensidad, ya sea del trasplante, y posteriormente valorar si recibe tratamiento de mantenimiento, pero ya menor de 2 años. Entonces, aquellos que son pacientes no elegibles para trasplante, pues iniciar una terapia inicial, que son ciclos de inducción, usualmente dependiendo de 1 a 8 ciclos, y dejar el paciente, quitando la parte del trasplante, solamente con estrategias de mantenimiento. Igual se divide, aquellos que son de 65 a 70 años, si nos damos cuenta, las guías estipuladas para darle no trasplante a un paciente es que sea mayores de 65 años y que no tenga comorbilidades. En nuestro país, lamentable asunto, la mayoría de pacientes que tratamos por el poco acceso que tenemos al trasplante en el país es bajo el esquema de pacientes no elegibles para trasplante. Aunque aquellos jóvenes que uno sabe que llegan en etapas tempranas de 40 a 45 años, la opción ideal siempre va a ser referirlo para trasplante. Pues de aquí siempre queda la última parte, que es el cuidado de apoyo. Factores a considerar en la elección terapéutica de estos pacientes es la edad avanzada o más jóvenes con un diagnóstico reciente de mieloma. Esto es para aquellos que son elegibles para trasplante. Es dar dosis altas de melphalan, hacer una evaluación del paciente, ver la presencia de comorbilidades y sus límites y funciones mentales, las movilidades, y evaluar la fragilidad, como yo mencioné anterior. Clasificarlo en muy fit, fit y no fit. La importancia de clasificar estos pacientes fue porque se realizó 3 estudios concomitantes con base de 869 pacientes que eran ancianos, que aquellos que se vieron que estaban en la etapa de FIT, pues tenían una sobrevida mayor de un 84%, o sea, un mayor número a 3 años de una sobrevida global. Por ende, se decidió en base a este análisis de esos 3 estudios agrupados, es que aquellos pacientes que cuando se dividían en base de FIT, no FIT y non-FIT o frágiles, pues tenían una mejor respuesta a aquellos que tenían pocas comorbilidades y entre 65 a 70 años. Incluso a los 12 meses después de iniciar el tratamiento, aquellos que habían descontinuado el tratamiento era menor en el grupo que era FIT. Aquellos que habían continuado un 31%, se le había retirado el medicamento o la quimioterapia, 31% eran aquellos que eran frágiles. Por ende, el estado físico siempre está relacionado con la discontinuación del paciente y por ende por las tasas de supervivencia. Ya enfocarnos en el tratamiento para mieloma múltiple de nuevo diagnóstico, como yo dije, debo de basarme en elegir una terapia que incluya inducción, trasplante, evaluar la edad, la condición física de sus comorbilidades, para yo saber el esquema a dar de tratamiento de inducción posterior. Aquellos que no son elegibles a trasplante voy a hablar un poquito más, que es terapia de inducción más terapia de mantenimiento, y aquellos que son elegibles a trasplante, pues voy a mencionar varios esquemas.
Estos son los principales en base a estudios que han surgido. Anterior era el estudio FIRST, que la doctora Romero mencionó, que era aquellos pacientes que están en smoldering mieloma de alto riesgo o que son mayores o que sean frágiles. Se ha utilizado lo que era lenalidomida y dexametasona. Como el estudio FIRST tuvo muy buena respuesta, ha surgido posteriormente lo que fue el estudio SWOG, que fue comparar pacientes de lenalidomida dexametasona agregando lo que era el inhibidor de proteasoma, que es el bortezomib. Y ya estas nuevas moléculas, que es lo nuevo que está surgiendo, es agregar un anticuerpo monoclonal. Si nos fijamos aquí en toda la parte de delante, no corresponde a dexametasona, que es el esteroide, sino al anticuerpo monoclonal, que es daratumumab, un anti-CD38. Ya sea en aquellos que son de nuevo diagnóstico, que son elegibles para trasplante, que es el estudio Casiopea, que voy a hablar más adelante, que comparó la terapia gold estándar, que es el bortezomib, talidomida y dexametasona, agregando el anticuerpo monoclonal, como aquellos que no son elegibles a trasplante, el dexametasona, que fue el gold estándar para pacientes mayores de 75 años, agregando lo que es el estudio, el anticuerpo monoclonal. Entonces, nos preguntamos que cuál es la mejor terapia de primera línea. Anterior se utilizaban lo que eran las dupletas, lenadexa, talidexa, las tripletas, que fue cuando se agregó el bortezomib como inhibidor de proteasomas, y ya surgió a partir del 2018-2019 con los anticuerpos monoclonales lo que es utilizar cuádrupletas, que son un anticuerpo monoclonal, el inhibidor de proteasomas, el inmunomodulador y el esteroide. Ya las terapias nuevas, moléculas de los anticuerpos biespecíficos y de los CAR T-cells se están utilizando como primera línea para aquellos que son refractarios a más de 4 a 5 líneas de tratamiento. Los regímenes óptimos para candidatos o no candidatos, para no candidatos, perdón, como yo mencioné, es el estudio VISTA, que da una sobrevida libre de progresión a 24 meses con el bortezomib, melphalan, prednisona, que era muy utilizado antes, incluso el melphalan y la prednisona en pacientes mayores. El estudio FIRST, que tiene una sobrevida a 24 meses, de 26 meses, que era lenalidomida y dexametasona. El SWOG, que fue cuando se agregó el bortezomib a la lena y la dexametasona porque tenía un porcentaje mucho mayor. El izazomib con la lena y dexametasona. El carfizomib, que es un inhibidor de proteasoma de una segunda generación. Y ya cuando agregamos los 4 fármacos, que son los estudios Alcione, Maya y Casiopea, es el daratumumab, ya sea comparándolo con el melphalan, bortezomib y prednisona, o con la lenalida y dexametasona con el anticuerpo monoclonal, que es el daratumumab. El ensayo FIRST lo voy a recordar un poquitico, voy a mencionar, y era porque había tenido una respuesta comparable del gold estándar anterior, que era el melphalan, prednisona y talidomida, a la lenalidomida, que tenía una muy buena respuesta de pacientes de un 81% que habían respondido al tratamiento y que a 4 años la sobrevida a estos pacientes era de un 32.6%. Quedó esta como la terapia inicial. El ensayo Maya, que fue el que comparó la lenalidomida y dexametasona, que fue el gold estándar en un momento, agregar el anticuerpo monoclonal, se observó que hubo una significativa mejoría agregándole de un 32% a un 52.5% a 60 meses de esa sobrevida libre de progresión, y que existía mucha respuesta en todos los subgrupos, en aquellos pacientes afroamericanos, aquellos que tenían un índice de estadiaje ISS mayor de 2 a 3, aquellos que tenían un riesgo citogenético alto tenían muy buena respuesta, y aquellos que tenían un ECOG ya sea de 1 a 2 igual, habían respondido igual a la respuesta de 2 de lena y dexa agregando el anticuerpo monoclonal. Existía una supervivencia libre de progresión por subgrupos mucho mayor en aquellos que eran mayores de 75 años, que fue significativa en la población intención a tratar, aproximadamente de un 60% y de un 80% seguido a 42 meses. El ensayo Maya, lo que yo le mencioné anterior, la enfermedad mínima residual, es lo que buscamos después de que ya tenemos el diagnóstico del paciente de mieloma que recibe tratamiento de inducción, trasplante y posteriormente mantenimiento. Se mide en nuestro país realizando médula ósea, pero fuera se puede utilizar por citometría de flujo, por
máquinas de Next Generation más profunda de medir en mayor de 10 millones de celularidad que yo tengo una respuesta de no células plasmáticas clonadas. Y en el estudio FIRST se vio que existía una respuesta mínima, pero en el ensayo Maya, agregando el anticuerpo monoclonal a 47 meses, existía una tasa de negatividad de la enfermedad mínima residual de los pacientes que habían recibido el esquema agregando este medicamento que fue el daratumumab, y que por ende la tasa de negatividad sostenida de esta enfermedad mínima residual continuaba mayor de un 20% en los pacientes que recibían tratamiento aún después de 26 meses. Se hizo estudios de que aquellos que alcanzaron mayor de la enfermedad mínima residual negativa pues tenían una sobrevida libre de progresión más larga a pesar de haber completado esquema de tratamientos en aquellos que utilizaban el anticuerpo monoclonal como era el daratumumab. El EJA en el 2021 y 2022 actualizó esta sobrevida global de este estudio, que 2/3 de los pacientes que tomaban daratumumab agregado a la lenalidoxa pues seguían vivos después de 5 años. Y las conclusiones de este es que los resultados utilizando o agregando este anticuerpo inicial tenían como una mejor respuesta y por ende se quedó en el estándar de tratamiento en aquellos que no eran elegibles a trasplante. Las preguntas clínicas que no hacemos es, ¿yo debo de dar entonces? Porque antes se utilizaba que yo iniciaba con esquemas como melphalan prednisona o talidomida, bortezomib y dexametasona y dejaba las cuádrupletas agregando el anticuerpo monoclonal, estoy diciendo 4 o 5 años atrás, para cuando el paciente tuviera recaída, volviendo al cuadro anterior que yo mencioné, que nunca voy a volver a no dejar de tener la enfermedad, sino que yo hago picos de recaída o refractariedad de la enfermedad. Pero ahora nos planteamos que sí es mejor iniciar con lo más agresivo desde un principio, buscando ya sea la cura o de yo guardar el tratamiento para más adelante. Las actualizaciones del ASH lo basaron en 3 estudios principales con los que ya yo mencioné, Maya, Alcyone y Casiopea, y fueron por 3, la doctora Romero mencionó Jesús San Miguel, que es europeo, que es nuestro padre para el mieloma, pero en Estados Unidos están lo que es Moreau, Kumar y Facon, y ellos hicieron análisis de estos 3 subgrupos a seguimiento de más de 5 años, donde vieron que pacientes que utilizaban anticuerpo monoclonal, aquellos que eran menores de 70 años, que fue Facon que lo analizó, pues tenían una mejor supervivencia a 5 y hasta 10 años. Kumar analizó que a mayor de 64 meses, que esos son casi 6 años, tenían una sobrevida global actualizadas al tratamiento sin recaída de la enfermedad. Todos eran utilizados en base de un régimen de 4 terapias y si eran 3, era agregando un inmunomodulador de segunda línea. El estudio SWOP, que es lo que usualmente ahora utilizamos de tratamiento, que es bortezomib, lena y dexa, tiene una supervivencia por edad actualizado al 2020 que a los 5 años, en pacientes mayores de 65 años, no había todavía alcanzado y con una muy buena respuesta de tratamiento a 56 meses de recibir tratamiento. Esta sobrevida libre de progresión y esta sobrevida global medianas fueron muy bajas para ambos brazos en pacientes que recibían tratamiento mayores de 65 años y que el beneficio real estimado de aquellos que utilizaban el inhibidor de proteasoma, que era bortezomib, lena y dexa, comparado con la lena-dexa, tenían una mejor respuesta a aquellos que no eran elegibles a trasplante y para inducción a aquellos que sí eran elegibles a trasplantes. Entonces, agregando el anticuerpo monoclonal, ha surgido para pacientes ahora que son elegibles a trasplante estos 3 esquemas, que son el agregar el lenalidomida dexametasona, la talidomida dexametasona bortezomib y el Cybordi, que es conocido como el bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona. Todos dando 3 ciclos, un ejemplo en el lena-dexa y bortezomib, de inducción, trasplante y posteriormente 5 ciclos posteriores. El Jimema, que comparó el bortezomib, dexametasona y talidomida más trasplante y posteriormente dar mantenimiento con lenalidomida. Y el IFM 2013-04, que comparó el Cybordi más trasplante junto con talidomida, bortezomib, dexametasona, fue el otro brazo, más trasplante y posteriormente por 4 ciclos dar trasplante y seguir por 4 ciclos más de consolidación. Estos estudios se quedaron que tenían una mejor respuesta la lenalidomida, dexametasona y bortezomib y el bortezomib, talidomida y dexametasona.
quitó el que utilizábamos anteriormente, que era bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona como gol estándar de tratamiento. Sabemos que es más utilizado en aquellos que son de depósitos de cadena, como la amiloidosis, que fue el estudio Andrómeda. Entonces, el Casiopea es agregar a estos pacientes que requieren trasplante el anticuerpo monoclonal, que fue comparando el grupo que yo le dije anterior, bortezomib, talidomida y dexametasona con el Cybordi, a agregar la molécula del bortezomib, talidomida y dexametasona. Este esquema de tratamiento fue el elegible para posteriormente hacer trasplante y después quedar en mantenimiento. La respuesta, agregando esto, era de un 92% en el grupo de bortezomib, talidomida y dexametasona más el anticuerpo monoclonal y de un 83% aquellos que utilizaban el Cybordi más el daratumumab. ¿Qué se comparó? ¿Qué tuvo de conclusión este estudio? Que en realidad utilizar los dos esquemas son regímenes muy adecuados para utilizarlos antes del trasplante, pero que al comparar este que fue primero del bortezomib, talidomida y dexametasona con el trasplante, existía una supervivencia mejor en pacientes que tenían el inmunomodulador, la talidomida, con los efectos que de crear de las neuropatías, lo agrega tanto el bortezomib como la talidomida, pero que tuvieron una tasa de muy buena respuesta en la población a tratar, fue mucho mejor en aquellos que recibían 4 ciclos de inducción, trasplante y posteriormente 2 ciclos de mantenimiento, comparado con el grupo de ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona. En este estudio se quedó de base de que los tratamientos, yo lo voy a mencionar un poquito más adelante, me parece, que el esquema de tratamiento a utilizar para aquellos que son elegibles a trasplante, tanto para el grupo europeo como para el grupo americano, es el esquema de bortezomib, talidomida y dexametasona. Influye mucho si el paciente tiene manifestaciones de neuropatía, como ya mencionó la doctora Romero anterior, que uno cambia el inmunomodulador por la talidomida, todo lo que se asocia a neuropatía periférica, agregar uno de segunda generación, que es la lenalidomida, o hasta de tercera, que es la pomalidomida. Y aquellos que tienen un daño renal, porque ya sean manifestaciones directas de cadenas pesadas, utilizar lo que es el esquema agregando ciclofosfamida. Las nuevas moléculas, que ya lo he mencionado bastante, el principal que ha surgido es el daratumumab, que su nombre comercial aquí en el país es el Darzalex. El mecanismo de acción es que es un anti-CD38 y este promueve la muerte de las células del mieloma a través de una actividad antitumoral directa y con un rol inmunomodulador sistémico, que combinar el rol del inmunomodulador de la talidomida comparado con el del anticuerpo monoclonal, pues ejercen una mejor función. No buscando la cura, sino yo reactivar lo que es el sistema de las células T ayudadoras. No voy a avanzar mucho en esto, pero fueron los estudios que no hablaban de la respuesta que se tenía agregando el anticuerpo monoclonal, de la respuesta que tenía de la reducción de progresar la enfermedad, agregando el tratamiento del inmunomodulador y del inhibidor de proteasoma, y de yo buscar una negatividad continua y constante de la enfermedad mínima residual que en los otros estudios, utilizando 2 y 3 fármacos, no se habían obtenido. Y este sí se observaba que un 69% tenía una reducción de esta. Estos todos estudios que yo mencioné fueron comparados en aquellos que eran recaídas o refractarios, que son el estudio Alcione, el Casiopea, o que no iban para trasplante de nuevo diagnóstico, y ya para los recaídos refractarios es el Candor, Castor y Polos. Son los esquemas de tratamiento a utilizar usualmente en ello. Esta es la mención de todo lo que le dije, que ya me comenté. Esto es lo que le decía de la guía del ESMO, que cuando son elegibles a trasplante, tanto el ASH como la europea, consideran dar el bortezomib, dexametasona, o el daratumumab, bortezomib, talidomida y dexametasona, y otras opciones que, dependiendo las condiciones del paciente, es yo sopesar talidomida, dexametasona o la ciclofosfamida. Y si no es elegible, ya los estudios que yo mencioné anterior, que era el daratumumab, lenalidomida y dexametasona, o agregando el melphalam. Ya para finalizar, es mencionarle, porque no lo tenemos en realidad en el país, son los anticuerpos biespecíficos que usualmente lo utilizamos en pacientes que son refractarios o recaídos, o sea, aquellos que ya han utilizado más de 2 a 3 líneas de tratamiento y están comercializados en Estados Unidos, el teclistamab, el talquetamab y el cebostamab. El mecanismo de acción de los anticuerpos biespecíficos, yo mencioné anteriormente el daratumumab, que sabemos que su diana es un anti-CD38. Estos se unen
a la célula anti-CD38 o al que amerita, un ejemplo, el teclistama es un BCMA, a la unión que hace la célula, pero también se une a lo que es la célula tumoral, a las células T para reactivar la memoria de esta célula T para ser citotóxica a esta célula oncológica. Ellos lo que hacen, como yo mencioné, que tiene dos acápites de esta inmunoglobulina, es que uno va a la célula, que es el anticuerpo efector de la célula, y la otra parte del bioespecífico va a la célula tumoral unida. En su porción superior, no en la porción corta, FC. Este mecanismo lo que hace es que yo de una parte haga que la célula efectora libere citocinas y que estas citocinas ataque lo que es la célula tumoral sin separarla, sino que directamente esta célula efectora sea la que me crea la muerte, como lo que debe de pasar normal con las células T. Estos son lo que se llaman anticuerpos que son conjugados. Existen muchísimas células T en la parte de la superficie y de anticuerpos monoclonales, algunos que son los CD19, CD20, los BCMA, que es la molécula que yo mencioné anterior, que están en las células plasmáticas, y aquellas células mieloide, el CD123. Las nuevas moléculas que atacan partes redireccionadores de las células T, que es lo nuevo que ahora los CAR T-cell quieren hacer, es yo ayudar a redireccionar la célula T, que lo que hace normalmente humoral es aniquilar o matar células adecuadas. Está el selinexor, el melflufen, que es familia de parecido a lo que es el melphalan, y el belantamab, que es un anticuerpo monoclonal. Y lo nuevo, que no lo vamos a tener por todo este siglo, que lo soñamos, son los anticuerpos, los CAR T-cell, que son las células, son creadas bioingeniería, donde se extraen nuestras células T por plasmaféresis y se le agrega un anticuerpo monoclonal. Los dos comercializados en Estados Unidos y aprobados, pero para aquellos que son refractarios o recaída, está el Citalgin, que es el CAR-BT, que es aprobado para mayor de 4 líneas, y el Abecmax, que es un Idecaptagin y de CEL, perdón. Estos tienen componentes diferentes. Es el futuro futurístico del mieloma, que incluso ahora se quiere en Estados Unidos implementar en Europa por múltiples estudios a que se empiecen a utilizar en primera línea, porque sí se ha visto respuesta de a 5 y a 10 años que ellos han estado utilizando, que no ha existido recaída de la enfermedad y que por ende sí con esto se está buscando ver si existe lo que es la cura. Esta es la modalidad del CAR T-cell, que es yo utilizar, extraer los linfocitos T, crearle un anticuerpo y crear que exista una liberación de citoquinas, que por eso están en la parte de, ay Dios mío, ¿cómo es que se dice esto? La complicación, gracias doctora Romero, que hace el CAR T-cell es que hace liberación de citoquinas, esa es la complicación, la palabra que buscaba, que es que como yo hago que las células T liberen estas citocinas, su componente mayor de las manifestaciones, complicaciones que hace es que libera. Y es como si estuviéramos frente a un síndrome de liberación de citoquinas, que es lo que hemos visto ahora mismo con el COVID. Este es el mecanismo directo que él hace. Promover y cambiar ese ADN del linfocito T para que en vez de estar circulando normal, pues mate esa célula tumoral, que es lo normal que debería de pasar. Ya para finalizar, sí, que ya me están ahorcando, el soporte que todos lo sabemos, que sabemos, como la doctora Romero dijo, que el 80-90% de los pacientes en mieloma debutan con enfermedad ósea, debemos de dar soporte, infecciones, vacunar al paciente, tratar si existe hipercalcemia, cuando hay daño renal, un soporte multidisciplinario, en la anemia, el uso de agentes formadores de colonias como la eritropoyetina, y en trombosis utilizar lo que son tratamiento anticoagulantes orales. La NCCN, que es parte de donde nos llevamos como soporte, tiene hidratar, monitorear lo que es los líquidos, tratar la hipercalcemia, ver y monitorear lo que son las cadenas ligeras y pesadas y si hay que realizar para evitar infecciones las inmunoglobulinas, reajustar dosis de tratamiento según función renal, y para el manejo de trombosis, dependiendo del esquema de tratamiento que utilice, usar aspirina o enoxaparina o los nuevos anticoagulantes orales, ya sea rivaroxaban o apixaban.
Y para tratar la enfermedad ósea, pues analgesia, que es utilizado como es multidisciplinario, por lo que es clínica del dolor, los bifosfonatos, que ya hay nuevos, como pamidronato, solendronato, esos son moléculas viejas, pero ya con una mejor reacción y menos daño, o el denosumab, que es un inhibidor del RANK directamente junto con el bortezomib. Cirugía, que ustedes son lo que mayor nos refieren, que es fijación, vertebroplastía y cifoplastía, y utilizar radioterapia, que es para mejorar lo que son efectos del dolor, ya sea por fracturas óseas. Obvio, la cirugía, si ha empezado ustedes viéndolo, no es lo ideal que nosotros plantamos a primera instancia, sino dar esquema de tratamiento, porque desde que mejoremos con drogas de la quimioterapia, se supone que el hueso vuelve a desaparecer la enfermedad y tiene una mejor respuesta. Me gustaría ser un médico de los que calman con la mirada y arropan con las palabras, y me gustaría ser el tipo de médico que trata enfermos y no enfermedades con la razón, pero siempre con el corazón, copiando de nuestra coordinadora Romero, que nos hace ser más empáticos. Es un poco profundo porque ustedes no lo van a tratar, no los van a mandar, y por ende quise serle más generalizado, ¿verdad? Para que entiendan por qué hablé.